Es- Hola a todos y todas, un gusto saludarles. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión del programa municipal del Instituto Igualdad. Mi nombre es Gonzalo Reyes y seré el moderador en el día de hoy. Les recuerdo apagar sus micrófonos y que esta sesión será grabada. El tema que nos convoca el día de hoy se titula Prevención del delito a niveles de municipios. ¿Qué hacer? Ideas, fuerzas para el desarrollo local. En el día de hoy exponen Alejandro Díaz, dirigente social, secretario de Organización Social El Barrio que Queremos, Comuna de Santiago. Y también nos acompaña el profesor Juan Marcos Barra, coordinador del programa Seguridad Ciudadana del Instituto de Igualdad. Sigue, adelante. Marcos, ¿partes tú? Sí, sí, yo parto. Ya, Súper. bueno, buenas noches. Eh, Agradecer, digamos, la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Y bueno, eh, eh, primero una pequeña introducción al respecto antes de entrar a las propuestas. La idea, el objetivo de esta presentación, básicamente es presentar un conjunto de propuestas que pueden ser susceptibles de implementar en el nivel municipal. Algunas de ellas ya se están implementando en algunos municipios, ¿ya? Por lo tanto, puede constituir una buena práctica o una práctica que puede ser revisada o evaluada al menos, ¿no? Eh, mm, entonces, ese sería como el objetivo y obviamente compartir y conversar sobre esta dimensión de la vida cotidiana, de la política pública y también de la gestión municipal, ¿no? Bueno, lo que podemos plantear por el momento es que el tema de la seguridad ciudadana obviamente ya es un componente de la gestión municipal. Hay una ley en trámite sobre básicamente orientada al trabajo que realizaría, digamos, la oficina o la unidad operativa de seguridad pública a nivel municipal junto con los guardias de seguridad y algunos elementos que tengan que ver con básicamente con la participación de las organizaciones sociales y la comunidad en la prevención del delito a nivel municipal. Esa ley está en este momento en el Senado para digamos, ser aprobada. Bueno, la, lo que existe hoy día, que más o menos todos conocemos, es que existe una articulación entre el gobierno central con los municipios mediante distintas iniciativas de financiamiento o de apoyo a la constitución de consejos municipales de seguridad pública o seguridad ciudadana y otras iniciativas también que las propias municipalidades han ido realizando de acuerdo a su experiencia, su realidad, sus recursos y también dependiendo también de la estadística y la sensación de seguridad o inseguridad en sus territorios, ¿ya? Decirle pues, que el tema de seguridad ciudadana desde la perspectiva socialista nos encontramos obviamente en una encrucijada en el que el gobierno ha tenido que de algún modo responder con un conjunto de leyes que tienen un carácter más bien punitivo, más que preventivo, ¿no? Entonces, la pata coja que ha ido quedando de la política pública ha sido la prevención, ¿no? Eh, y eso obviamente complejiza un poco la perspectiva de progresista o socialista de la seguridad ciudadana en la que obviamente nos explicamos estos fenómenos más allá de una intencionalidad personal, sino en la estructura de oportunidades que tienen los sujetos para llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades, ¿ya? Entonces, desde el programa hemos tratado de trabajar el tema de la prevención como un elemento central en la seguridad ciudadana, ¿ya? Entonces, más o menos ese es el enfoque. De todas maneras, igual podemos conversar sobre otros temas, ¿no? Como por ejemplo el tema de las Fuerzas Armadas y, em, y su participación en la seguridad pública, que es un tema muy, muy complicado que cada cierto tiempo, incluso alcaldes progresistas de nuestro sector solicitan sin mayor consulta a expertos
sobre esta materia, sobre los elementos, los efectos perniciosos que podría tener la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, ¿no? Y además porque hay muchos elementos, por así decirlo, en la propia ley que se discute en infraestructura crítica, que son bastante poco claros, cuyos límites son muy difusos y que las mismas Fuerzas Armadas se han negado a participar en esto, porque obviamente ellos ven de algún modo que una cosa es entrar a a la seguridad pública y otra cosa es salir de ella, ¿no? Y es muy distinto un territorio geográfico donde hay un componente rural o fronterizo a un territorio como el de la región metropolitana o Valparaíso, donde el componente urbano es mucho más extenso y amplio y más complejo, digamos, de definir para su intervención. Bueno, vamos entonces a las propuestas que nosotros hemos dividido en cuatro las propuestas. Estas son un ejemplo nada más y después que yo exponga, vamos a pedirle también que tanto eh, los compañeros y compañeras del programa puedan participar, en especial Alejandro y también Iván de la Rentería. No sé si está Inti también por ahí. Bueno, eso. Bueno, eh, uno de los elementos bueno, eran cuatro los elementos que queremos trabajar, básicamente la prevención situacional, la prevención social, la denuncia, atención a víctimas y la reinserción social, ¿no? Esos cuatro componentes. La prevención situacional, digamos que en términos generales la prevención podríamos definir como aquellas acciones, prácticas, actuaciones, mecanismos que se pueden implementar para que un determinado fenómeno que puede ser dañino o riesgoso o que tenga un efecto iatrogénico, como dicen algunos, eh, podemos evitarlo, ¿no? Entonces, para eso hay distintas teorías, hasta la teoría de los factores protectores, los factores de riesgo. Están otras versiones más críticas que hablan sobre más bien cómo un sujeto eh, existe en un territorio, territorio real y existencial, donde hay un conjunto o una estructura de oportunidades, ¿no? Y donde en un contexto un actor puede ser muy positivo y en otro contexto puede ser negativo, como por ejemplo la familia, ¿no? La familia en sí mismo puede ser protectora o puede ser un factor de riesgo, depende de los componentes, los elementos, las prácticas de la familia. Entonces, así en frío, ¿no? Puede ser un elemento muy protector, pero también en otros contextos puede ser un elemento de, de riesgo y de daño. Bueno, entonces, teniendo ese concepto general de prevención, que hay mucha teoría también al respecto, desde la misma, eh, desde el mismo derecho penal hacia abajo. Bueno, entonces respecto de la prevención situacional, dentro de lo que se puede plantear o que se incluso trabaja, es lo que se llama los protocolos de resguardo de orden público y libre circulación en las vías, ¿no? Sobre esto, uno de los elementos complejos que hay en muchas comunas, que es lo que podríamos llamar un desorden territorial, ¿no? Por el efecto del comercio ambulante o por actividades que son por así decirlo, que tienen efectos en las personas y son negativas o son mal evaluadas por las personas, como por ejemplo las carreras de auto, ¿no? Por poner un caso. Eh, Algunas de esas obviamente se pueden a lo mejor protocolizar, otras simplemente prohibir. Bueno, eso dependerá, ¿no es cierto?, de las ordenanzas municipales tal vez y también de cuáles son los criterios legales como para darle una determinada trayectoria u orden, ¿no? Bueno, lo otro es informar a la organización social y ciudadana en general acerca de la normativa municipal y del gobierno interior respecto a la regulación de manifestaciones públicas en la comuna, cautelando el derecho a manifestación de los ciudadanos organizados espontáneamente o organizaciones sociales, sindicales o políticas. En general, las manifestaciones son autorizadas por el gobierno interior, ¿no? A través de las delegaciones, antiguamente por las gobernaciones, ¿no? Pero hay cierto tipo de manifestaciones que se dan en espacios que son más municipales, como por ejemplo plazas o otros espacios cerrados. Y a lo mejor ahí también el municipio debiera tener
algún tipo de intervención más directa, ¿no? Eh, Dentro de la prevención situacional hay una discusión respecto de cuál es el efecto que tiene el patrullaje intensivo municipal y policial, ¿no? Eh, Puede tener un impacto en la seguridad de las personas, en la percepción de seguridad, pero también puede tener un impacto en la acción delictual, especialmente lo que se llama la zona roja, ¿no? Eh, hay una asociación, ¿no es cierto?, de mayor tranquilidad en los ciudadanos cuando el patrullaje es efectivo, es recurrente y de algún modo, digamos, también los carabineros y los funcionarios municipales pueden atender otras demandas que se pueden dar en el sector, ¿no? Eh, de- ya sea de riesgo de protección civil u otras, ¿no? Eh, Organización de la vigilancia vecinal. Aquí a ver, una cosa es la organización social que tiene un efecto indirecto, por así decirlo, en la protección o en el capital social y cultural que tiene un espacio territorial determinado, y otra cosa es pedirle a las organizaciones que realicen ciertas tareas que para las cuales, digamos, la policía está más preparada o pone en riesgo a los dirigentes, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que, si bien es cierto, ¿no? Es muy complejo pedirle a los dirigentes que arriesguen a través de una supuesta denuncia anónima o segura su integridad, eh, pero sí pueden ellos realizar un conjunto de acciones que tienen que ver mucho más que ver con usar, ¿no es cierto?, las instalaciones municipales como las canchas, los juegos que están anclados en algunas plazas, o sea, un poco más de gestión en el territorio de parte de los vecinos. Y, por ejemplo, yo vivo en Puente Alto, Bajo de Mena tiene 120.000 habitantes, hay delitos ahí, pero en general es una zona que tiene un alto tejido social y organización social, y en comparación con otros territorios, ¿no es cierto?, la ocurrencia de delitos son menores ahí, ¿no? Entonces, digamos, por así decirlo, el tejido social en sí mismo, seguramente lo va a trabajar un poco después Alejandro, eh, puede tener un efecto preventivo. ¿M? Eh, También es importante acá tener muy en claro, digamos, de que muchas veces el consumo de alcohol en la calle es una falta, puede ser tomado detenido la persona, otras incivilidades. Y aquí, ¿no es cierto?, los vecinos pueden sentirse afectados con esto. Entonces, lo importante es que, cómo frente a esto, las organizaciones sociales pueden actuar sin generar distorsiones, ¿no? Sin generar, digamos, una reacción de parte de las personas que se quiere controlar, ¿no? Y eso es súper importante, entonces, tener un protocolo o una orientación mucho más protectora también hacia los dirigentes. Bueno, prevención social. Miren, esto es una propuesta que podría ser implementada. Hoy día existen diversas formas de apoyo a la búsqueda de empleo de adultos y jóvenes en la OMIL, en lo que es, digamos, favoreciendo la microempresa, el emprendimiento. Hay muchos apoyos también a la organización de ferias, en fin. Pero en general en todas esas iniciativas los que participan no son adultos, ¿no? Mayores de 29, 30 años, no son jóvenes o niños también, los cuales están en riesgo, ya sea porque ya han cometido una carrera delictual o ya tienen, ¿no es cierto?, han sido vulnerados sus derechos, no tienen, digamos, sus padres, tienen problemas para permanecer en la escuela. En fin, entonces muchos de ellos podrían encontrar en el trabajo, de acuerdo al Código de Trabajo, el artículo 13, a lo mejor una forma de eh, alternativa, digamos, al acometimiento de delitos. ¿M?
De esa manera, digamos, a lo mejor un fondo municipal o algún otro tipo de iniciativa que podría implementarse específicamente focalizada en los jóvenes y también, bueno, por no decirlo también en niños, digamos, que estamos hablando, no vamos a hablar, digamos, de niños menores de 12 años, pero sí adolescentes o púberes, ¿no? Entonces sería importante que no, en el caso que no genere una contradicción a lo mejor con su trayectoria académica, ¿no? O de educación, pero sí que pueda tener, ¿no es cierto?, algún tipo de ingreso, o ya sea para eh, por sus propias necesidades como para su familia, pero en especial para no ver en la delincuencia una alternativa. Otro de los aspectos muy importantes que genera una prevención de conductas asociales o que no colaboran, digamos, con la convivencia social y con la vecindad, es la participación de los jóvenes en recuperación y mantenimiento de los espacios públicos. ¿Ya? Hay muchos estudios al respecto sobre cómo el cuidar el espacio propio nos genera una adhesión, una adherencia a ese espacio y también un tema de cuidado. ¿No? Y también un sentido de convivencia con los más adultos que en general tienen un prejuicio o en algunos casos un sesgo respecto de ciertos grupos de jóvenes. Entonces, más bien invitarlos a trabajar, ¿no es cierto?, en lo que hemos denominado movilización vecinal y juvenil para la recuperación y mantenimiento de los espacios. Este tema es súper importante. Mire, las, eh, el Sename, como saben ustedes, ya está dejando de existir. Y una de las oficinas más importantes en los municipios eran las OPD, Oficinas de Protección de Derechos, ¿no? Y que van a ser reemplazadas por las oficinas locales de la niñez. Esto está en proceso de implementación. ¿No? En este momento los casos de la que atendía la OPE están siendo atendidos por la Cooperación de Asistencia Judicial. Hay municipios que ya han implementado las oficinas locales de la niñez, pero otros no. Entonces es muy importante tener primero el diagnóstico si está o no esta oficina y qué tal están los casos que atiende la Corporación de Asistencia Judicial. Miren, la mayoría de los casos de vulneración de derechos que son derivados de la escuela, ¿no? Eran derivados de la OPD y había un trabajo bastante articulado en el sentido de la defensa frente a la negligencia parental, a ser testigos de violencia intrafamiliar o abusos. Entonces las OPD tenían realmente un trabajo que si bien eh, era bastante intenso, por lo menos tenía una cierta articulación y cierto efecto en la defensa de los niños y especialmente los niños que estudian, ¿no? Que son estudiantes. ¿No? Así que yo creo que es importante tener en consideración entonces que dentro de las múltiples funciones como concejales pueden, ¿no es cierto?, o como alcaldes, o incluso consejeros también, ir asegurando el cumplimiento de esta ley, ¿no? Eh, y para eso entonces generar los mecanismos o las conversaciones que sean posibles, ¿no? Otro aspecto muy importante sobre la prevención social es el fortalecimiento de la convivencia en la comunidad educativa, ¿no? Hoy día está en discusión en el Congreso una ley de convivencia escolar, ¿no? Eh, hace mucho tiempo los establecimientos educacionales tienen distintos protocolos, tienen orientaciones para establecer sus reglamentos internos, que antes se llamaban reglamento de convivencia, ahora se llaman reglamento interno. Algunos le dicen reglamento interno de convivencia, pero bueno. Y hay un conjunto de protocolos ahí sobre cómo proceder, ¿no? Frente al maltrato, la violencia, el abuso sexual y la vulneración de derechos, ¿no?
No obstante, se ha visto que hay cierto tipo de violencia ejercida por algunos miembros de la comunidad o de la vecindad hacia los profesores o hacia incluso alumnos. Entonces, aquí hay un tema que se está discutiendo ya en el Congreso y que tiene un símil con la ley Karim también, digamos, de que el usuario o el cliente, ¿no? O el tercero que participa del servicio, por así decirlo, en este caso de la escuela o del establecimiento educacional, frente a determinadas conductas o acciones, puede ser sancionado, ¿no es cierto? Para generar seguridad, porque uno de los puntos en algunos sectores populares, por lo que yo he observado y por lo que también se ha reportado, la amenaza de cierto tipo de apoderados genera mucha inseguridad a los profesores, ¿no? Entonces es importante tener en consideración esto, porque eso tiene que ver mucho con la violencia también en estos espacios. Entonces, dentro de esto, creo que es súper importante otorgar efectivamente capacidad resolutiva a los consejos escolares en materia de convivencia educativa. ¿Ya? Miren, aquí hay algunos actores discuten esto porque dicen, bueno, el reconocimiento oficial me dieron a mí para yo otorgar el servicio y por qué tengo que estar compartiendo las decisiones con la comunidad escolar, ¿no? Con los integrantes de la comunidad escolar. Pero es muy importante porque la experiencia internacional, incluso nacional, establece que en la medida de que cierto tipo de decisiones, e incluso algunas decisiones de carácter curricular o de uso de recursos, genera mucho más seguridad y convivencia en los establecimientos educacionales. Ahora, en el caso de los municipales, se están transfiriendo la gestión, ¿no es cierto?, desde los DAEM o de las corporaciones a los servicios locales de educación. Sin prejuicio de que los servicios locales son van a ser un órgano autónomo de la gestión, digamos, municipal. No obstante, el alcalde todavía sigue teniendo participación y decisión digamos, en lo que es los asuntos de la educación. Pero también es cierto que en muchos espacios comunales existen muchos colegios particulares subvencionados que no son de cadenas de sostenedores, sino que son microempresas o pequeñas empresas que también son comunidad educativa y donde van a estudiar los niños y jóvenes de la comuna y donde hay también, digamos, profesores que viven en la comuna y que son comunidad educativa y que tienen mucha participación. Entonces es muy importante también hacer gestión con ellos, porque también son parte del territorio. Muchas veces nos focalizamos mucho en la educación municipal y nos olvidamos también de que la particular subvencionada, más allá porque hoy día casi todas gratuitas, ¿no? Es muy importante tener también ahí un ojo con eso, porque muchas veces, digamos, nos olvidamos que existen también estas comunidades. ¿M? Eh, bueno, eso es respecto. Este es uno de los aspectos que también se está trabajando, que Alejandro Díaz, que está por ahí, nos va a profundizar mucho más, ¿no? Cómo entonces cierto tipo de acciones de carácter ambiental, ecológica o verde, ¿no? Genera un conjunto de efectos personales, psicológicos, sociales de bienestar, ¿no? Y de adherencia al espacio urbano, al territorio. ¿Ya? El aumento del arbolado, jardín y huertos son una estrategia rápida, fácil, económica de aplicación que los museos pueden llevar adelante y que, ¿no es cierto?, tiene incremento en la mejor convivencia social. Bueno, eh, denuncia y atención de víctimas. Este también es un tema bien complejo porque en estricto rigor las denuncias se hacen, ¿no es cierto?, a la PDI mediante mecanismos bien establecidos. No obstante, es importante que si muchos municipios lo hacen, ¿no? Muchos municipios apoyan denuncias, ¿no? Apoyan que los vecinos realicen denuncias. Eh, Pero también aquí hay que pensar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en apoyar denuncias que tengan que ver con violencia intrafamiliar, ¿no? Un poco también lo que hablaba recién sobre la OPD. Entonces, no obstante que la denuncia es personal, ¿no? El municipio puede apoyar en esto, ¿no? Y para eso entonces hay que capacitar, hay que orientar, ¿no? Bueno, el tema del tema de las víctimas hace tiempo que se está hablando, ¿no?
Y a lo mejor aquí eh, tenemos que hacer un trabajo respecto de cómo abordar las víctimas de delitos, ¿no? Hay hoy día iniciativas que pretenden, ¿no es cierto?, generar como una especie de defensoría de las víctimas, pero bueno, eso es un tema legal, pero que a nivel municipal se puede a lo mejor generar algún tipo de orientación a las víctimas, asesorarlas. Ya hay muchas víctimas que efectivamente no tienen defensa y lo importante sería, ¿no es cierto?, orientarlas y apoyarlas para que puedan ejercer su derecho y tengan acceso a la justicia, ¿ya? Bueno, entre otras, también aquí podríamos, ¿no es cierto?, proponer, ¿no es cierto?, medidas de protección a los vecinos y a los dirigentes sociales ante amenazas de actores delictuales. Bueno, eso en relación a este tema. Esta es una propuesta nueva, ¿no? Que se refiere básicamente a qué hacemos con aquella víctima que ha perdido, por ejemplo, un bien que para una familia o para un habitante, un ciudadano, no es esencial, pero sí para otro es esencial. Por ejemplo, un balón de gas, ¿no? O no sé, una maquinaria, ¿no es cierto? Un equipamiento, herramienta. ¿No? Y tenemos, ¿no es cierto?, una realidad, que es que la mayoría de los delitos de robo, ¿no?, y de hurto eh, no son denunciados y no tienen imputados, ¿no? Entonces tenemos una cifra negra muy alta sobre esto. Iván de Rementería se va a referir más adelante. ¿Y cómo entonces podemos hacer reparar a esas personas? ¿Es necesario que exista un proceso para repararlas? Bueno, en los acuerdos reparatorios que existen hoy día, sí hay un proceso donde se llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, entre víctima y victimario. Muchas veces esos acuerdos no necesariamente son pecuniarios, sino que a veces son éticos, morales, ¿ya? No obstante, también existe en el caso de derechos humanos, ¿m? Reparaciones en la que se acredita, digamos, la violación a los derechos humanos, aunque no se acredite su autor o una persona condenada. Por lo tanto, también existe, por así decirlo, en la legislación y en la práctica, reparaciones donde no necesariamente tenemos un victimario conocido o un proceso final. ¿Por qué? Porque la persona, ¿no es cierto?, que fue afectada ha sido afectada en cierta medida porque el Estado no tuvo la eficacia o tuvo incluso un papel activo en la vulneración de un derecho. Eh, Reinserción social. Bueno, esto. Usted sabe que existen las medidas alternativas a la prisión, así como también otras penas sustitutivas que le llaman, como la libertad vigilada, entre otros, ¿no? Existen los CRS, ¿no? Los CRS son centros de reinserción social que dependen de Gendarmería, donde se atienden muchas personas que van a firmar, que están en libertad vigilada, en libertad asistida, y que tienen muchas dificultades para poder emplearse y que por lo tanto, dentro de su alternativa de abastecerse de los satisfactores, por así decirlo, de las necesidades que tienen como personas, está la reincidencia, ¿no? Y por lo tanto, hay municipios, por ejemplo, Puente Alto, trabaja feria o específicamente trabaja con personas que están en estas condiciones, ¿no? Y hacen feria y los apoyan, ¿no es cierto?, con determinadas condiciones en los contratos, ¿no? Eh, y esto puede tener un gran impacto digamos, en la reinserción social y sobre todo en la disminución de la reincidencia, ¿no? Las penas sustitutivas y las penas alternativas tienen menos reincidencia, ¿no? Que las penas reclusivas. Aquí hay, ¿no es cierto?, hay un tema también ideológico muy, muy potente que tiene que ver con que se nos ha ido instalando en nuestra sociedad el enemigo interno, que son los que cometen delitos, ¿no? Entonces, que son personas finalmente, ¿no? Y que también tienen derechos, ¿no? Y se nos ha ido entonces generando esta situación de que esas personas no tienen ningún derecho, ¿no? Es que es más que es una ideología que se nos ha ido instalando de que como que nosotros le pagamos con nuestros impuestos, ¿no es cierto?, una pensión
donde están, cuando están en la cárcel, o sea, así de duro, ¿no? Bueno, para finalizar, yo diría que en una reciente encuesta que se fue publicada, el 54% de la población estaría dispuesta a apoyar un gobierno autoritario para, para resolver el tema de la delincuencia. No obstante, somos el país que tiene la tasa mayor de Latinoamérica y casi del mundo de inseguridad, teniendo tasas de delincuencia que son menores a otros países, ¿no? Tenemos casi, tenemos en Chile, cerca del 60% de las personas le tienen miedo a vivir en el barrio en que vive, el 80% en la ciudad y casi el 90% en el país. Y en Colombia, por ejemplo, es mucho más bajo, ¿no? Un 30%. Bueno, entonces, también hay el tema de la inseguridad, que se dice que es un elemento de la seguridad ciudadana, tiene que ver también con una construcción social en que obviamente juegan un papel importante los medios, los miedos, ¿no? Y a lo mejor también algunas necesidades que tenemos que resolver, ¿no? Como por ejemplo, un gran porcentaje de nuestro país, donde yo me incluyo, tenemos empleo informal, ¿no? De esa manera, entonces, quisiera concluir diciendo que el desafío de la prevención es un desafío que los municipios pueden abordar, que está contemplado en la ley que se está discutiendo de seguridad ciudadana municipal, ¿ya? Que hay iniciativas que se hacen en las comunidades, que hay iniciativas que algunos municipios ya han llevado adelante con éxito y por lo tanto podemos dejar de hablar solamente, digamos, de aquellos delitos de alta connotación y también empezar a hablar de cómo podemos abordar desde el punto de vista de una convivencia social estas situaciones que nos afectan a todos, pero más a unos que a otros. Eh, Gonzalo, bueno, aló. ¿Qué tal, Marcos? Sí, ¿Me mira, yo escucha? quisiera darle la palabra, no sé si tú puedes, a Iván de Rementería, unos 5 minutos. No sé qué Hay un pasó. sonido de fondo. Dame un segundo. Ahora ¿Aló? sí, Ya. ahora sí. No, para Cuéntame. darle la palabra a Iván de Rementería por 5 minutos y a Alejandro también, 5 minutos, y después, no sé si está Inti, parece que no está. Bueno, No, vamos con Alejandro que... sí, Alejandro y después Iván. Sí. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy acá. Estoy viendo si se Cuéntame, ¿vas a escucha bien. presentar? Sí, se escucha bien. ¿Vas a presentar? No, no, voy a trabajar con la parte en que dejó Marco. Súper. Te escucho. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí, acabo de silenciar lo que había. Ya, bueno. Bueno, yo pertenezco a una organización que es el Barrio que Queremos. Nosotros en Santiago Centro llevamos alrededor de 10 años trabajando en contra de los intereses inmobiliarios, comerciales y políticos que van en contra de la calidad de vida de nuestros vecinos. Y con esto nos hemos encontrado con que el tema de la seguridad es una cuestión muy relevante. En ese sentido, eh, por ahí por el año 2019 tuvimos un encuentro un primer encuentro, un approach el modelo de integración comunitaria de Carabineros. Yo creo que muchos de los que son candidatos pueden conocerlo, ¿no? El llamado MIC. A través de una oficina de integración comunitaria que ellos tienen, ellos generan una labor muy interesante con las organizaciones sociales de la comunidad. En teoría, por ordenamiento interno de Carabineros, cada comisaría debe tener una de estas oficinas de integración. Y nosotros como organización utilizamos mucho esa oficina. Entonces, yo siempre recomiendo
tanto a compañeros socialistas que son candidatos o que están en organizaciones que piden, exijan que en sus comisarías esté formalizada esto, porque es una obligación institucional, que estas oficinas estén ya formadas y que estén funcionando. Es la típica comisaría que muchas veces se puede ver como que tiene labores de cuidado hacia la comunidad, pero que en realidad tiene una cuestión más política. La labor esencial de este es que tengan por tarea principal la coproducción de seguridad. Ese es el concepto que ellos utilizan. Esa es como mi primera recomendación que nosotros desde el año 2019 venimos utilizando y que creemos que lo hacemos bastante bien. En segundo orden, lo que yo recomiendo es que utilicen los datos estadísticos que el mismo sistema tiene dispuesto para que analicemos territorialmente el desarrollo de los delitos. El sistema táctico de operación policial que está disponible online nos permite saber exactamente qué está ocurriendo y qué ha ocurrido en el último año, en el último tiempo, en el territorio. Eso nos permite tener un cierto diagnóstico respecto a los distintos territorios que pueden tener un avance, disminución y qué tipos de delito. Entonces eso también es una cuestión importante porque es mucho más fácil hablar con carabineros cuando uno sabe efectivamente lo que está pasando y no solamente lo que te cuentan los vecinos. Es decir, los números te permiten también avanzar mucho más. Nosotros en Santiago tenemos un informe que es el informe SIRVE, el seguimiento integrado de requerimientos vecinales, que nos entrega en detalle, con horarios, el desarrollo de las distintas incivilidades y delitos en los barrios. Entonces, eso también nos ha ayudado a estar súper informados respecto a lo que está pasando. Probablemente eso no exista en todos los municipios, pero son herramientas que, si ustedes como autoridades le implementan, los vecinos van a estar muy complacidos en saber cuál es la realidad con la que se están enfrentando. Esos son como los dos primeros recomendaciones como uno como organización social puede dar, ¿no? Porque funcionan. Nosotros particularmente el año 2019 tuvimos esta posibilidad de hacerlo y con la organización a través de la Oficina de Integración Comunitaria logramos llegar hasta el general director de Carabineros y modificamos el plan cuadrante que tenían en Plaza de Armas a extenderlo hasta nuestro barrio y con eso logramos un 67% de baja de los delitos en el barrio Parque Forestal. Entonces, es relevante porque eso nos permite también tener cierta interlocución. Ahora voy, quizá a la parte que a mí me gusta más, voy a nombrar ciertos estudios y autores, quien quiera tener más detalle de estos estudios, porque como tengo pocos minutos para poder hablar de ellos, me lo comente y después yo se los puedo mandar por correo, no hay problema. Una de las cuestiones esenciales que nosotros vemos en el tema de la criminología cuando estudiamos en detalle es que el elemento que más desarrollo tiene en términos teóricos es que el capital social es el único elemento que está por sobre los demás elementos para proteger una comunidad. Robert Putnam, en su libro Solo la bolera y el declive del capital social, hace una comparación en distintos pueblos, por ejemplo en Italia, y establece que aquellos que tienen mayor capital social, es decir, mejor y mayores relaciones sociales entre sus vecinos, qué cantidad de ellos son mucho más seguros que el resto, es decir, se cometen menos delitos y los vecinos se sienten más seguros. Por capital social podemos entender básicamente aquellas personas que confían en otros y por segundo orden aquellas personas en cuántas organizaciones participan, ¿no? Él hace un estudio en Solo la bolera sobre la baja del capital social en Estados Unidos y cómo eso repercute en la falta de seguridad. Es muy interesante. Este estudio también se lleva adelante por otro autor que es Robert Sampson, que también bien demuestra que la baja intensidad de las relaciones sociales es directamente proporcional a la cantidad de delitos que se cometen en un espacio determinado. Entonces, ahí como tercera recomendación es ideal es mayor organización, es sin lugar a duda, y los estudios lo dicen así, más seguridad. ¿Por qué lo planteo en este orden? Porque el año 2015 salió un metaanálisis que básicamente pone todo como un poco patas para arriba, en el sentido de que el autor de este metaanálisis que estudia la eficacia de los distintos métodos de policiamiento para ver qué es más efectivo. Este autor, Anthony Braga, publicó básicamente un metaanálisis donde dice que el exceso de policiamiento, es decir, más policías en la calle, no sirve para prevenir ni detener el delito, analizando todos los estudios disponibles en relación a esto. Pero sí dice que lo que sí sirve es cuando las comunidades tienen planes de gestión de la seguridad. Eso es lo que dicen ellos, básicamente, con muchos datos estadísticos, y resulta muy interesante porque al final lo que muchas autoridades policiales están tomando es invitar a las comunidades a que hagan una coproducción de la seguridad
en la lógica que saben que la policía en la calle, si bien sirve, no sirve en la misma intensidad que sí lo hacen las comunidades al tener planes de gestión de seguridad comunitaria. Eso en un cuarto orden. Entonces, es re importante que sepamos que un exceso de policiamiento, que es lo que estamos viendo con el plan Enjam, de calles más seguras, en realidad, en términos comparativos y en términos estadísticos, no sirve tanto. Sí sirve más, y lo que está probado es que la comunidad organizada tenga una visión objetiva sobre la situación de su territorio y haga planes respecto a eso. En un cuarto orden, y quizás es una cuestión que está bien interesante, hay ciertos estudios, particularmente el año 2001, Cubo y Sullivan, publicaron que los espacios que tienen más áreas verdes generan una protección mayor respecto a la sensación de seguridad y respecto a la ejecución de delitos. Una cuestión que uno diría extrañísimo, ¿no? ¿Por qué más árboles significa mayor seguridad? Luego, el año 2010, Troy, en Baltimore, publica un estudio que llega a la siguiente conclusión. Dice que si tú aumentas en un 10% la cantidad de árboles en un territorio determinado, logras una baja del 20% en los delitos. Todos los delitos que tú puedas pensar, el 20%, haciendo una mixtura. Uno se preguntaría por qué algo como esto podría ser tan efectivo. A uno le queda la duda, ¿no? Luego, una cuestión que uno dice, ya, esto es un análisis territorial, estadístico, donde dicen que en los lugares donde hay mayor áreas verdes, hay mayor protección respecto a la sensación de seguridad y a la ejecución de delitos. Pero, y aquí hay una cuestión muy interesante, el año 2018, Charles Brannan, un inmunólogo, hizo un estudio tratando de cambiar ciertos sectores de Filadelfia. Él lo que hizo fue tomar en un sector de Filadelfia los terrenos baldíos y los convirtió en áreas verdes donde los vecinos también se involucraron. Gastó básicamente alrededor de $5 por metro cuadrado y logró bajar, y esto es lo interesante de esto, logró bajar los delitos contra las personas en un 67%, los homicidios en un 48%. Yo creo que esos datos, esos números son muy importantes porque no solamente esto nos viene a decir que la naturaleza tiene un factor protector, sino que al final la naturaleza también puede detener la ejecución de delitos. Este estudio es muy conocido en el tema para promover una salida verde, ¿no? A la protección de los vecindarios, porque lo que plantea Charles Brannan básicamente es que uno puede inmunizar territorialmente el espacio público si se dedica al manejo de las áreas verdes. Y él, en este estudio, que es un ensayo aleatorio, pero él puso plata en ciertos sectores de Filadelfia para poder demostrarlo, deja súper en claro de que la naturaleza puede prevenir los delitos. ¿Ya? Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, la pregunta es después, ¿cómo es que la naturaleza logra este cambio y baja los delitos en áreas determinadas? En el año 82, yo después puedo mandar en un correo porque están preguntando por los estudios, pero básicamente después me pueden mandar un correo y les puedo mandar todos los estudios que respaldan lo que yo estoy diciendo. El año... Bueno, ¿cómo podemos entender que esta situación se da? El año 1987, el matrimonio Kaplan, un par de psicólogos, establecen que existe una cuestión que es denominada la restauración psicológica. Básicamente ellos visualizaron que aquellos enfermos que estaban en hospitales, por ejemplo, si tenían una ventana que miraba hacia la naturaleza, se recuperaban mucho mejor. Otros estudios dijeron después, más adelante, en los 90, que si tenían un presidiario que tenía fotos de naturaleza en su celda, se enfermaba menos por un lado y además era menos violento. Una cuestión súper llamativa. Pero esos estudios quedaron establecidos hasta que más o menos hace muy poco se empezó a estudiar esto de que la naturaleza tiene un factor disruptor en la tensión que tienen los delincuentes a tener altos niveles de cortisol y testosterona. Sabemos que la mayoría de los delincuentes cuando cometen una acción de este tipo tienen altos niveles de testosterona y cortisol. Entonces la naturaleza lo que hace, es decir, la presencia de áreas verdes y flores, por ejemplo, y ese tipo de cosas, lo que hacen es cortar esa cantidad de testosterona rápidamente. Entonces la intensidad para poder ejercer el delito baja. Entonces es una cuestión muy interesante porque esto nos puede decir que la protección puede ser activa. Incluso hay un
hay un estudio último que salió publicado en un libro que se llama La ciudad feminista, que estudió algunas ciudades en Europa que dice que los espacios que se feminizan baja muy rápido esta producción de testosterona y ejercen una protección muy rápida también en los territorios. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque este es un ejercicio muy económico y eficaz para poder proteger los territorios específicos de sus comunas, ¿verdad? Estamos hablando que Charles Brannan gastó $5 por metro cuadrado y luego en la mantención gastó 1,5. Este estudio se hizo durante 2 años, muy interesante. Ahora, uno puede decir, claro, esto funciona en Estados Unidos, funciona en Canadá, funciona en Australia, pero no. Escobedo, en Colombia, hizo unos estudios muy interesantes donde demuestra que la violencia y los homicidios bajan en aquellos lugares en que hay mayor protección de árboles, donde hay árboles más altos, básicamente. Hay otros estudios que también dicen que incluso con planes movilizados, también esto es Colombia, planes de movilización para plantar árboles puede hacer cambiar el comportamiento de las personas y que los homicidios bajen intensamente. Esto es en Colombia, esto se estudió entre el 2005 hasta al 2013 más. Por tanto, en países similares a los nuestros, esto funciona. Ahora, ¿para qué ir tan lejos? El año 2017, la Fundación Mi Parque tuvo un desarrollo experimental en Renca. Básicamente lo que hicieron es en un terreno baldío instalar un parque con participación de los vecinos. Lo interesante de esto es que aumentó la sensación de seguridad en un 7% y la sensación de que ya no ocurrían delitos en un 10%. Es decir, fue muy rápido también el cambio que se hizo en ese espacio en particular. Yendo más como en algo más cercano, el año pasado en una plaza acá en Santiago Centro, en la plaza Bernardo Leighton, frente a la iglesia de los Sacramentinos, se hizo una instalación donde básicamente se aumentó en un 20% la cantidad de espacio verde en esa plaza en particular. Y lo interesante de esto es que logró bajar en más de un 50% la comisión de delitos en ese espacio. ¿Ya? Estamos hablando de en el sector de Santa Isabel, Arturo Prat, muy cerca del partido. Logró bajar en más de un 50% durante 3 meses la comisión de delitos, mientras que el entorno inmediato seguía con el mismo aumento paulatino de los delitos. Entonces, es una cuestión que tuvo un costo muy bajo y que logró un impacto muy alto en la comunidad y en la sensación y en la ejecución de los delitos. Estos datos salieron del CIRVE, que es el Seguimiento Integrado de Requerimientos Vecinales que les comentaba en un principio. Entonces, a lo que voy es que si tomamos estas distintas experiencias y ustedes tienen un plan, por ejemplo, de arborización profunda en sus comunidades e invitan a los vecinos para que participen de esto, es muy probable que logren cambios inmediatos. Cuando digo inmediato es real, inmediato. Esta cuestión que yo les planteo que se hizo acá en la Plaza Bernardo Leighton fue una cuestión que fue muy brutal porque los vecinos lo sintieron así. Hay otra experiencia también muy cercana que es en el cuadrante 122 de Providencia, donde a través de una intervención del organismo táctico, donde se sacaron todos los estacionamientos en la calle Seminario, entre Rancagua y Providencia, se logró convertir ese cuadrante en específico en el plazo de un año, sumándole donde habían estacionamientos, básicamente se pusieron árboles en macetas gigantescas, se logró convertir ese sector en el sector más seguro de Providencia, simplemente instalando árboles. Entonces, la experiencia está, los datos están, solo falta la voluntad de hacer cambios importantes en el tema de la seguridad, tomando ciertos elementos de la experiencia comparada internacional y lo que se está haciendo hoy día en nuestro país y también en Latinoamérica. Entonces, yo solamente terminando en este espacio, en particular, si alguien quiere tener más antecedentes respecto a lo que estoy planteando, yo puedo enviar los correos con todos los estudios y antecedentes para que ustedes sepan bien en profundidad la naturaleza de esto para que puedan también ustedes implementarlo en sus programas o hacerlo como una organización social o como actividades de parte del partido. Eso, compañero. Muchas gracias, Alejandro. Ahora nos toca con Iván. Iván, ¿estás listo? No veo a Iván por ahí. ¿Se pueden hacer preguntas?
Sí, aprovechemos justamente este espacio para hacer preguntas si quieren, mientras tanto se conecta Iván. No me quedó claro cuál es, porque dice que stop.carabinero es la página para ver los delitos de mayor connotación y entré y no me queda tan claro en qué consiste esa página. Y por otro lado, a propósito de la exposición del compañero, de otro nivel, darse cuenta cómo algo tan, digamos, ajeno puede tener un impacto tan importante en la delincuencia. El tema de la ecología y de los árboles y de los espacios verdes me llamó mucho la atención, lo encontré fantástico. Pero ¿me pueden aclarar aquellos stop punto Sí, carabineros? ¿le puedo contestar a Lorena? Sí, claro, Alejandro, Sí, si tienes Lorena, conocimiento sobre eso. mira, en la página stop.carabineros.cl, en el lado izquierdo, te sale estadísticas stop, factores de riesgo y capas de información. Si tú te vas a estadísticas stop, te abre un cuadro que está determinada las semanas que efectivamente se hace la medición, porque esto es semana a semana, y ahí puedes ir filtrando qué semana quieres ver, en qué región vives, por tanto está zona Atacama, Metropolitana, Biobío, Ñuble, etcétera, por tanto ahí eliges la zona, a qué prefectura perteneces y cuál unidad quieres revisar, cuál comisaría. Y al Ya, aplicar eso y apretarle consultar, te va a dar la lista de la semana respecto a los delitos de mayor connotación social y además hace un comparativo respecto de la última semana, los últimos 28 días y el comparativo a la fecha respecto del año anterior. Y te va mostrando la variación porcentual que efectivamente tiene en base a un determinado delito. está perfecto. Ahí entendí mucho más claro. Te Sí, pasaste. eso Muchas es. gracias. Y también hay otro que se llama factores de riesgo, que se relaciona con lo que vimos recién. Te identifica los factores de riesgo sociales, situacionales, que hay en cada una de las comunas. También se filtra de la misma manera. Pero es otro link que no lo tiraste acá. No, el que está bajito, donde dice Ya, Stop Carabineros, abajo dice factores de riesgo. ya. Sí, Oye, súper, muchas gracias. Increíble la exposición, me encantó. Muchas gracias, Alejandra. Estará por ahí Iván, si es que no está. Yo al menos no lo veo conectado. No sé si quieren hacer otra pregunta, aprovechando los expositores que tenemos, tanto Alejandro como Marcos. yo quería consultar respecto a algunas acciones que han sido o que se pueden convertir en buenas prácticas respecto al control del comercio ambulante, más que el copamiento policial, sino que alguna otra acción que haya resultado interesante puede aplicar. Marcos, Bueno, lo que sucede es que el comercio ambulante en sí mismo no es un delito, ¿no? De hecho, está permitido, ¿ya? Con la condición de que usted se mueva, ¿no? Tiene que estar ambulante, no tiene que detenerse en un lugar, ¿no? Eh, Mira, lo que ha pasado es que se ha asociado eh, el punto de vista intersubjetivo, ¿no es cierto?, en la representación social de que el comercio ambulante está articulado con el delito y con el crimen organizado, o sea, a ese nivel, ¿no? Esto viene de la colonia, yo sé, pero de historia, ¿no? Tenemos, la verdad, que un porcentaje muy altísimo de, de personas que ejercen el comercio informal, por ponerle un nombre. Eh, en general, lo que ha sucedido en algunos espacios es tratar de formalizarlos, ¿no? Pero obviamente un ejército de reemplazo que es mucho más Que es casi potente automático. que, claro. Entonces yo creo que, mira, este es un tema que, por así decirlo, excede a lo que podríamos denominar la política criminal.
¿no? Y tiene que ver más bien cómo eh, tiene que ver con lo que podríamos denominar el mundo del trabajo, el mundo laboral. Porque nosotros tenemos en Chile cerca de un 30% de personas que no trabajan sin contrato, trabajan en forma informal, ¿ya? Hay un continuo entre la informalidad y a lo mejor el acometimiento de algunos tipos de delitos. Entonces, mm, em, el punto es cómo generamos en esas personas, ¿no? em, grados de formalización y también grados de habilitación en determinados oficios. Y tenemos que, yo lo he dicho en otras partes, pero tenemos alrededor de 5 millones de personas que no han terminado el cuarto medio, mayores de 18 años. ¿Ya? Eso está estadísticamente. No ha habido ningún impulso o motivación en que esas personas logren terminar sus estudios y que pudieran habilitarse también en algún tipo de oficio. ¿Mm? Al principio de los 90 existió un programa que se llamaba Chile Joven, ¿ya? Donde se capacitaba en oficio a muchos jóvenes. Y fue, yo creo, un programa bastante bueno, porque permitió a muchos jóvenes que durante a los fines de los años 80, no terminaron sus estudios o no tenían habilidades o no estaban habilitados en oficio, lograron ser habilitados, o sea, y algunos siguieron estudios superiores. ¿Mm? Yo lo sé porque trabajé en el Instituto AYEP en ese tiempo, haciendo cursos para jóvenes populares, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eh, es difícil, o sea, han habido prácticas parciales de formalización digamos, del trabajo de personas que están en el comercio ambulante, pero que desafortunadamente, ¿no? Eh, nuevamente aparecen más personas. O sea, realmente las ferias, en, bueno, yo conozco la de Pudahuel, conozco la de Los Morros, y no sé cómo será en provincia, pero efectivamente eso ha ido aumentando, ¿no? Ahora, el punto a lo mejor pues, puede ser otro. Yo me acuerdo, yo trabajé en la Gobernación Cordillera cuando ahora es delegación. Y ahí lo que reclamaban los feriantes legalizados, más que el comercio ambulante, era el tráfico de mercadería, ¿no? Camiones con confort, ¿no? Camiones con productos que llegan temprano, los distribuyen en los comerciantes ambulantes y también en comerciantes legalizados, ¿no? Eso, y bueno, y otro tipo a lo mejor de articulación con mercadería, por así decirlo, adquirida en forma eh, informal y derechamente robada, digamos, ¿no? Bueno, pero también eso es bien circunscrito, porque la mayoría, digamos, de las personas que venden las ferias son personas que venden cachureo, que venden productos de segunda selección, que venden, ¿no es cierto?, productos que compran en algunos almacenes o distribuidoras. Yo creo que tal vez yo creo que eso podría, más que enfrentarlo desde el punto de vista de la criminalidad, yo creo que lo enfrentaría más bien como el tema de cómo abordar eso como un tema de, eh, de pobreza o derechamente del trabajo, ¿no? Que se puede abordar desde el tema del trabajo, de lo laboral en el municipio. Entonces ahí a lo mejor ir viendo y encadenarlo a lo mejor con otras iniciativas. O como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la educación de adultos en la comuna? ¿No? Eh, en la provincial cordillera, que es Florida, Puente Alto, San José, La Pintana, Pirque, cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación habían cerca de 80 colegios de adultos. Hoy día quedan 30. ¿M? Entonces, tenemos realmente, bueno, y con las personas que vienen de afuera, ¿no? Inmigrantes, también hay personas, no todas ellas vienen con habilidades en oficio, ¿no? Al fin. Yo creo que ese sería realmente daba una comisión dentro de los municipios de trabajar ese tema y que tiene que ser seguramente multidimensional,
con un conjunto de propuestas que vaya más allá a lo mejor de la formalización de la actividad comercial, tiene que ver con otros elementos más, ¿no? Y también con un poco lo que decía ayer, ayer o anterior cuando expuso la persona sobre el emprendimiento municipal, o sea, cómo desde el municipio se puede trabajar la preferencia de artículos del producido en la comuna, favorecer, ¿no es cierto?, emprendimientos que ya tienen exitosos y que pueden contratar más personas. Eh, o sea, hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Eso. Iván se desconectó porque se le apagó la luz allá en Valparaíso. Él está conectado de Valparaíso, lamentablemente no se ha vuelto a conectar. Él estaba trabajando básicamente el tema de la reparación vicaria, ya que lo hemos discutido harto internamente, ¿ah? Pero bueno, eh, creemos que puede ser a lo mejor novedoso hacia adelante plantearse eso. ¿M? Eh, bueno, no sé si hay más preguntas o intervenciones. Justamente eso, muchas gracias Marcos por aclarar la situación de Iván. Mm. ¿Se abren más preguntas? Si de no haber más preguntas, damos palabra al cierre a los Compañero, expositores. compañero, ¿Sí? ¿Me escuchan? José Gómez. Yo no había sé, levantado la mano. José, yo no sé si estará cerca de algún televisor o algo que pueda estar haciendo interferencia. José, ¿estás por ahí? Sí, Celular. ¿Tiene el volumen muy alto de algún parlante? sí, mira, la verdad es que el terreno, el concepto de... Está doblemente conectado. José, tienes dos conexiones. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Escuchamos con eco, te escuchamos con eco. Tienes dos conexiones abiertas, José. ¿Ahora se escucha? Y ahora sí, ahí se fue. Escuchamos, a ver. No, José está con mucho eco. Yo no sé si pueda preguntar. José, mientras tanto, si quieres, busca intentar de apagar el teléfono, o sea, alejarte de algún parlante o bajarle el volumen. Muchas veces eso es lo que genera la interferencia. Pero mientras tanto realice eso, vamos a dar la palabra a Claudia, que nos quiere hacer alguna pregunta. Te escuchamos, Claudia. Sí, no, discúlpeme, muchas gracias. Quería la verdad agradecer. Estos espacios ha sido fantástico. Hoy día estoy súper cansada, me concentré todo en escuchar, pero tuve reunión conjunta de vecinos, hice clase, estaba ahí full campaña aquí en Concón. Soy candidata a concejala en Concón, pero realmente agradezco estos espacios, son maravillosos. Luego he podido revisar de la escuela de formación inicial, también parte del material. Nada, eso. La verdad es que no. Estoy ahí pensando, integrando y masticando todo lo que aquí se conversa. Yo tuve una entrevista en la radio de Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso la semana pasada. Tenemos tres concejales invitados, una persona, un concejal republicano y otra de Renovación Nacional. Realmente, o sea, ahí el tema de todo es delincuencia, delincuencia, migrante, asociando siempre la delincuencia con los migrantes, y que estamos en un desastre. Chile está al borde del precipicio, digamos, en algunos discursos extremos de derecha, eh, y corrupción. Todo era corrupción. La verdad es que esos eran los temas. Entonces yo creo que ha sido muy bueno. Yo también en la capacitación se trabajó algunos temas ligados a la seguridad, de estar transmitiendo ciertos conceptos básicos, elementales, y me ha parecido realmente muy, muy importante y creo que hay que seguir en esta línea. Veo que somos muy poquitas personas hoy día aquí conectados, muy poquitas. La otra vez también no, éramos el doble que ahora, pero también éramos poquitos. Creo que ojalá pudieran transmitir a lo mejor esto a los otros candidatos y candidatas que tengan estas presentaciones y no sé, algunos mensajes, porque que nos dé herramientas para poder conversar, ¿no es cierto? Y argumentar. Ahora necesitamos datos. O sea, creo que fue excelente lo que presentó. Uy, 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 también. Alejandro. Después Alejandro también de estos estudios, pero necesitamos el dato duro. O sea, hay que saber para poder decir que las áreas verdes,
ayudan a disminuir delitos, hay que saber el estudio, el año, el autor, el dato y dónde. O si no, somos juzgados todos como idealistas. Somos juzgadas, ¿no es cierto?, como en realidad que estamos hablando de Florcita cuando Chile está al borde del precipicio. Entonces, creo que necesitamos datos para poder conversar y, por supuesto, siempre abriendo todo. O sea, yo ahí cuando se habló de esto decía, bueno, pero hay que abarcar esto desde la prevención y de forma en fin, transversal, con diferentes departamentos municipales y bla, bla, bla. Cosas que se hablaron en la capacitación, me fue muy útil, la verdad. Pero nada, creo que sería bueno llegar a todas las candidaturas que tiene hoy día el Partido Socialista y ojalá también, como decía el PPD, para que instalemos los temas con otras miradas mucho más amplias, como lo que se discutió hoy día. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. De hecho, le iba a pedir a los expositores si quieren dejar sus contactos en el chat, en caso de que alguien más quisiera tener preguntas. Por otra parte, recordar que esta sesión, como fue grabada, va a ser alojada en la página web del Instituto de Igualdad, así que también se la vamos a enviar a los otros candidatos y candidatas. Si alguien más tiene alguna pregunta, para que se pronuncie ahora, de lo contrario, vamos a dar palabras al cierre de los expositores. Ya. Alejandro, ¿estás por ahí? Bueno, Sí, acá estoy, acá estoy. Alejandro, ¿quieres dar algunas palabras al cierre? ¿Sí? Sí, mira, solo refiriéndome un poco al tema práctico de la pregunta anterior respecto al comercio ambulante. Bogotá publicó un librito sobre el manejo, la ciudad de Bogotá, sobre el manejo del comercio ambulante en la ciudad, teniendo la experiencia de la ola migratoria temprana que ellos tuvieron de los venezolanos, esto en el orden del año 2014-2015. Es muy interesante, hay un montón de estrategias que ellos utilizaron, está la experiencia súper fresca de ellos. Yo también tengo ese libro en digital por si alguien lo quiere. Entonces, es una herramienta que le puede servir a algunos para poder tener ideas frescas respecto a qué hacer con esto. En segundo orden, respecto al mismo comercio ambulante. Janet Sadik Khan, antigua directora de transportes de la ciudad de Nueva York durante la alcaldía de Bloomberg, también trabaja el tema del comercio ambulante de forma también muy interesante. Ella ve que la integración y el bloqueo de ciertas áreas específicas más el urbanismo táctico permite organizar muy bien la ciudad. Si uno recorre Nueva York se da cuenta que ellos de alguna forma han podido salir adelante con el tema del comercio ambulante viéndolo como una oportunidad. Entonces, eso también, de hecho, ustedes pueden buscar Janet Sadik Khan en internet o en las charlas TED y ella se refiere al tema del comercio ambulante y el urbanismo táctico y es muy interesante para la construcción de ciudad. En tercer punto, respecto a este mismo del comercio ambulante, hay una experiencia muy interesante en el libro del alcalde Lerner de la ciudad de Curitiba que en los años 70 logró levantar la ciudad como una propuesta turística internacional que hasta el día de hoy se mantiene, aprovechando justamente el comercio ambulante como una oportunidad de negocio y una oportunidad de levantamiento de capital social en la ciudad. Entonces, son esos tres elementos que quizá hay que tener en vista para tener una propuesta más progresista respecto al comercio ambulante y no solamente de una perspectiva punitiva. Ahora, un cuarto elemento que no me gusta, pero que puede funcionar cuando uno tiene un problema táctico, es justamente utilizar el urbanismo táctico para negar la existencia o la permanencia del comercio ambulante. Nosotros el año 2018, acá con la alcaldesa Toa, tuvimos la experiencia de la instalación de urbanismo táctico a la salida del Metro Santa Lucía para evitar la instalación de comercio ambulante. Funcionó súper bien. El comercio ambulante no se instaló durante mucho tiempo. Básicamente ese urbanismo táctico fue establecer áreas de esparcimiento comunitario a la salida del metro. Y esto bloqueó el uso comercial del espacio. Eso después cuando llegó el otro alcalde, Alessandri, lo sacó inmediatamente y la experiencia se perdió. Pero lo que hoy es que existen los datos tanto en el mundo exterior como en Chile, al uso del espacio para tener un sentido mucho más de trabajo comunitario y que puede permitir no la instalación del comercio ambulante, sino darle un espacio, un sentido mucho más comunitario. Eso quería respondiendo esa última pregunta, ¿no? Respecto a los estudios del uso del arbolado urbano, yo encantado, si alguien me pregunta respecto a los datos específicos, yo tengo todos esos estudios, todos, o sea, he buscado todo lo publicado respecto a la eficacia de las áreas verdes para proteger las comunidades. Tengo todo, o sea, si alguien me pregunta específico en algún país, alguien lo ha publicado, lo tengo. Así que si quiere alguien preguntarme, me manda un correo y yo le envío todo lo que quieran saber para tener los datos específicos, porque es cierto, no podemos construir comunidad pensando en el otro como el enemigo. Hay una cuestión muy relevante que la derecha nos quiere con miedo, porque saben que con miedo las personas se vuelven más conservadoras, por tanto tienden a tener un comportamiento a votar por la derecha. Eso es cierto, eso ya se ha estudiado mucho.
Los holandeses los tuvieron en los años 80 y ellos lograron generar una política mucho más progresista respecto al terrorismo, respecto a la delincuencia, y es una cuestión que ya está publicada, que se sabe que la derecha trabaja de esa forma para poder construir esto como una herramienta política. Así que si queremos hacer las cosas distintas, tenemos que proponer cosas distintas. Hay que atreverse, básicamente. Eso, compañero. Muchas gracias, Alejandro. Siempre es bueno recalcar de que las buenas ideas se comparten y se pueden copiar. Marcos, ¿quieres dar las palabras al cierre? Bueno, agradecer a las compañeras y compañeros que se han quedado. Lamentablemente, José no pudo hablar, que también es miembro de nuestro programa, él es psicólogo, con alta experiencia en el tema de adolescencia y juventud. Pero bueno, mira, yo lo que puedo compartir, hay un estudio del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica sobre victimización. Si no me equivoco, hasta el 2022 o 2023 tienen esos datos, un estudio sobre victimización. O sea, en Chile realmente tenemos, si bien es cierto, teníamos una tasa muy baja de homicidio, pero aún con la que hemos subido, que casi la hemos doblado, seguimos siendo la tasa más baja de homicidios de Latinoamérica. ¿No? Lo que pasa es que tenemos concentrado en determinadas zonas el cometimiento de homicidios, ¿no? Sobre todo en Santiago. Pero, por ejemplo, tengo amigos en Curicó, me dicen, aquí hay como 2 o 3 homicidios en el año. Un campesino que se mató para allá o qué sé yo. Entonces, tenemos como realidades que son súper distintas. Y el otro estudio es un estudio de Claudio Fuente sobre el tema municipal, que yo creo que también es cortito, es muy bueno, ¿ya? Se los puedo convidar, me mandan el correo ahí a mi correo juanmarcos@gmail, ¿ya? Y lo otro que quería comentarles, bueno, nosotros funcionamos hace mucho tiempo con el Instituto de Igualdad, tenemos un apoyo de Fernando muy bueno y también de Gonzalo, y disponibles también a ir a terreno si es que es posible, ¿no es cierto? Ir a conversar con los vecinos, con dirigentes, si ustedes lo estiman conveniente, ¿no? Porque evidentemente que hay mucho que conversar respecto a esto. Y voy a terminar con lo siguiente. Existe un efecto que lamentablemente no está en la literatura, pero que se comentó, que es el efecto Penco, ¿no? Cuando se hicieron las primeras estadísticas delictuales en tiempo no sé si en tiempo de Frey, ¿no? Se detectó que la comuna más insegura del país, porque se hizo un estudio por comuna, ¿no? De sobrepercepción, la comuna más insegura del país era Penco, ¿no? Y, bueno, y revisaron los estudiosos y dijeron, bueno, ¿por qué Penco es la comuna más insegura del país? Cuando no habían prácticamente, no había habido ningún homicidio en esa comuna en el año que fue estudiado. Bueno, y fueron los estudiosos ahí, en varias comunas que pasó esto, ¿no? Donde no habían datos delictivos muy complicados, y fueron a triangular la información, ¿no? Y se encontraron de que las señoras, los caballeros, ¿no? Veían televisión la mayor parte del día, ¿no? Como que la fuente de información de ellos era el televisor, ¿no? En ese tiempo había muy pocas redes, ya, la radio ya también está en decadencia, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que la culpa la tenga la televisión, pero sí hay hay una influencia muy alta. O sea, yo estuve buscando el dato de cuánto aumentaron las noticias sobre delincuencia en los últimos 2 o 3 años. Es impresionante. O sea, al triple más o menos. Entonces, claro, entonces justamente el discurso de la derecha es esto, de que estamos en un país que se está desbordando, pero resulta que los datos económicos nos dicen otra cosa. Hay problemas, obviamente, como en todo país. Los datos económicos nos dicen que estamos en un momento, si no bueno, por lo menos estable, ¿no? Ahí tenemos estabilidad política, ¿no? Se están abordando los temas de corrupción, ¿no? Este gobierno ha enfrentado el tema de la delincuencia. A lo mejor no nos gustan, a lo mejor los modos, pero lo ha enfrentado, y se ha ido aumentando la población carcelaria, ¿no? En este gobierno ya se ha aumentado creo que 5.000 personas. Tenemos una población carcelaria de 56.000, 58.000 personas. Somos una de las tasas más altas de población carcelaria. Muchos hay en prisión preventiva, ¿ya? Donde tienen un alto contagio criminógeno. Entonces,
tenemos un problema carcelario, no existen más plazas para colocar personas internas, ¿no? Entonces, eh, la verdad que las cárceles no rehabilitan, ¿no? Aquí miren, existen dos núcleos figurativos de la representación social en el pueblo. Uno, la puerta giratoria, ¿no? Y dos, la cárcel no rehabilita. Esa contradicción, no sale en los medios, solamente sale la puerta giratoria. Bueno, agradecerle su participación y a su disposición y muchas gracias. Y gracias, Gonzalo, también a ti. Muchas gracias, Marcos. Sin más que agregar, solamente desearle el éxito a quienes nos están acompañando y actualmente hoy día son candidatos y candidatas. Y estaremos informando nuevamente cuando esta exposición esté alojada en el sitio web. De todas maneras, he recogido sus correos para estar en contacto. Eso, que tengan buena noche. Éxito a las candidatas y Muchas candidatos. gracias. Chao, Buenas noches, chao. compañeros. Gracias, buenas Chao. noches. Oh, Gracias.